Hola amigos, bienvenidos a este domingo dedicado a alguna nación, imperio, estado que tenga interés. Y en este caso hemos elegido un país que tiene mucho, pero mucho interés, que es México. Una nación que estando en Norteamérica, la parte norte de las tres Américas, es hispana en un gran sentido, en todos los sentidos. Y de todas las naciones hispanas, de todas las naciones que alguna vez fueron colonias, virreinatos, capitanías como Chile u otras denominaciones, de todas las naciones que surgieron de la independencia de la corona española, la que tiene, yo diría, fue la más exitosa en cuanto a generar una cultura propia, autóctona, rica, colorida, eh, fértil, en la mexicana. De todas maneras, y bastante de lejos con respecto a otras naciones, incluyendo a nuestro país, a mi país, a Chile, donde los españoles no se encontraron con lo que se encontraron en México. Por supuesto, esa es toda la cuestión. Y ubiquémonos primero en el mapa un poco. México está, como saben, en Norteamérica. Norteamérica no es solo Estados Unidos, como creen algunos. Algunos se olvidan de Canadá y se olvidan de México. México es un país que está en la zona, en la parte norte del continente americano. Está poblada por más o menos 127, 130 millones de habitantes. Yo he visto una cifra que puede estar un poco antigua, pero más o menos alrededor de eso. Es una república federal de gran extensión. Es uno de los países con extensión geográfica hasta entre los 10, 12 o 15 primeros países o más. Está entre los países más grandes, cuestión de ver el mapa. Un país muy grande, con una inmensa diversidad climática, con una inmensa diversidad biológica, un país muy rico en todo sentido. Y por eso que una de las principales destinaciones del turismo, no sé si es la principal, pero una de está entre las 5 destinaciones más importantes del turismo en México, porque está repleto de bellezas naturales y de sitios de interés arqueológico, porque ocurre que en México, estimados amigos, poblado desde hace por lo menos 30.000 años antes de Cristo, fue el terreno donde nacieron una multitud de civilizaciones o de altas culturas sumamente ricas. Yo no las he anotado todas, no soy especialista, pero para nombrar las más importantes, la cultura olmeca, la cultura tolteca, la cultura maya, un poco más al sur, la cultura azteca, distintas civilizaciones, nacidas algunas de ellas 1000, 2000 años antes de Cristo, mientras en otras partes de América, digamos, teníamos simplemente tribus salvajes, en el nivel de salvajismo, como los araucanos. Vivían, no lo digo salvaje en el sentido peyorativo, estoy usando una expresión que por lo menos se usaba cuando yo estudié algo de estas cosas de antropología. Se hablaba de los salvajes, los bárbaros, ya después habían varias fases culturales, una de ellas era el salvajismo, cuando no hay agricultura, no hay ciudades o villas, no hay un desarrollo de ciertas artesanías, no hay jefaturas políticas estatales de algún grado más o menos importante, se vivía a un nivel tribal muy primitivo. Bueno, ellos en México, lo que ahora es México, se desarrollaron a lo largo de los siglos, mucho antes que llegaran los españoles, culturas muy ricas, muy importantes, que desarrollaron no solo, qué sé yo, ciertos niveles de tecnología básicos como la cerámica, el tratamiento de la agricultura. Desarrollaron ciudades con, como ustedes han visto, si han ido a México o han visto algún documental sobre México o han visto fotografías, pirámides, como las pirámides de Egipto, pero yo diría más interesante que las pirámides de Egipto en su arquitectura externa, por lo menos, no interna. No estamos hablando de civilizaciones extremadamente ricas. Con eso se toparon los españoles en México. Y se toparon cuando llegaron, que fue a principios del siglo XVI, como en toda América, y la historia de la conquista, de las batallas que dio Cortés y los demás, eso no tiene importancia para mi programa, no tengo tiempo tampoco para hacerlo, se requiere ahí un historiador. Hay libros de historia de México donde pueden encontrar los detalles de la conquista. El hecho es que se conquista a una zona cultural muy rica.
Eso hace una enorme diferencia con la conquista de Chile o con la conquista... Bueno, en Perú también había una civilización importante, los incas. Pero sería la otra excepción. Se encuentran con una civilización rica, desarrollada, con lenguaje, con observaciones astronómicas en algunas de las zonas, porque es todo un conjunto, no es simplemente donde llegaron los españoles, no es solo la sociedad azteca en que se encontraron, todo eso era un conglomerado, toda esa zona, o sea, lo que ahora llamamos México y algo entrando a Centroamérica, todo eso conforma una constelación cultural muy rica. Y ya sabemos que los mayas tenían, por ejemplo, un calendario, recordarán ustedes que un calendario donde se suponía que el mundo se terminaba, ¿cuándo era? El 2012, creo. Bueno, se desarrolló un arte, una pintura, una escultura importante. Con eso se toparon los españoles, no se toparon con indígenas, digamos, un poco a pata pelada, viviendo así de la recolección, de la caza, muy valientes, algunos de ellos como los araucanos, pero que culturalmente no eran gran cosa. Esa es la realidad, es una realidad, si alguien se molesta lo lamento mucho, pero son realidades antropológicas, históricas. En México se toparon con una tremenda cultura. Y eso cambia completamente el cuadro. O sea, cambia el resultado de la cópula, de la interacción entre, por un lado, estos europeos que llegan con superioridad militar, evidentemente, con armas de acero, con arcabuces, con cañones, contra estos nativos que no tenían esas armas, pero que tenían una alta cultura. Evidentemente que se tenía que producir de esta colisión, de este encuentro, tenía que producirse un resultado muy distinto al que se produjo en Chile, por ejemplo. En Chile fue simplemente una larga historia de guerra. En México también hubo revueltas, varias, que ellos las llaman guerra, la guerra de esto, la guerra del otro. Hasta más o menos mitad del siglo XVIII hubo esos estallidos, para usar la frase de moda, estallidos sociales de indígenas, de nativos, pero fueron estallidos momentáneos, puntuales, que tienen fecha y una duración. Acá en Chile hubo un permanente conflicto que no terminaba nunca. Bueno, los españoles en ese contexto cultural establecen lo que se llamaría el Virreinato de Nueva España. Esto en el año 1500 y tanto, da lo mismo en la fecha exacta. Esto no es un programa de historia. Estoy tratando de sacar algunas conclusiones acerca de qué significado tenía, tiene y tendrá México para el resto de América Latina y del mundo. Es un país muy rico en todo sentido. Yo ya les mencioné la diversidad geográfica, la diversidad climática, los distintos paisajes, la biodiversidad. Es un país muy colorido, que se manifiesta desde luego en sus artes plásticas de una manera notoria. Pero es un país también lingüísticamente muy variado. El español, por supuesto, es la lengua oficial, pero también lo son, aquí tengo anotado, 68 lenguas indígenas. 68, no una como aquí, que no me acuerdo cómo se llama la lengua araucana, pero es una, que yo sepa que se reconoce, 68 y 287 variedades lingüísticas. Estos datos los saqué de Wikipedia, usted los puede verificar. Eso ya también es variedad. Eso genera efectos. Bien, los españoles fundan el Virreinato de Nueva España sobre este tremendamente fértil suelo cultural que había estado desarrollándose a lo largo de milenios. Todavía no existía el Reino de España y ya estaban estas civilizaciones en México. Por supuesto que en México, en España también había un nivel de civilización, pues antes de eso había sido una provincia del Imperio Romano, etc. Lo que les quiero decir es que el Estado español, que recién llega a unificarse en 1400, creo que el mismo año del descubrimiento de América, en 1492, 1491, por ahí, cuando terminan por expulsar a los árabes de la península ibérica, bueno, ya existían estas civilizaciones con su estado, con sus ejércitos, con su cultura, con su pintura, con sus rituales, su religión, su alfabeto, todo. Tenía que generar una enorme diferencia y vamos a seguir con esto en unos momentos más. Primero, permítanme hacerme cargo del primer bloque
de este programa de domingo, que es una presentación de KM Tickets. Ya saben, es un sitio donde usted obtiene boletos, pasajes, digamos, no boletos, pasajes para volar en mucho mejores condiciones. Ellos están permanentemente escaneando todo el universo de las tarifas de todas las compañías aéreas del planeta, y por lo tanto no tiene usted que hacer esa pega y equivocarse comprando el boleto equivocado o el pasaje equivocado. Ellos le ofrecen la mejor oportunidad en todos los sentidos, especialmente el financiero, para comprar su pasaje para vuelos nacionales e internacionales KM Tickets. Continúo con Patricia Stocker. patriciastocker.com es un sitio que reúne un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca, la marca de su producto, de su servicio, de su empresa, lo que sea. Mi empresa, que se llama El Villegas, está registrada por ellos ya, y la inscribe en Chile, en todo el mundo, la defiende, la renueva, y usted está tranquilo que nadie le puede venir a joder, a tocar la puerta y decirle, oiga, yo la inscribí primero. patriciastocker.com. Continúo con suplemento Vito, que ustedes encuentran este producto en vito.cl o en muchas mascoterías. Es un suplemento precisamente para mascota, para el alimento. Con una cucharadita que usted le eche a los pellets comunes y corrientes, se convierten en pellet premium, que si usted lo hubiera comprado directamente, dos ojos de la cara, y sus animales van a estar mucho mejor, más bonito su pelaje, más sano, menos visitas carísimas al veterinario. Amigos, suplemento Vito en vito.cl o en muchas mascoterías. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ustedes espero que estén viendo un retrato muy interesante, muy hermoso, con una plástica muy similar a cosas que se vieron, precisamente se desarrollaron en un momento dado en México. Allá vamos a llegar a eso. Este pintor, cuyas direcciones ustedes están viendo, son direcciones del correo electrónico y de Instagram, le ofrece a usted la posibilidad de comprar arte de calidad y de retratos de familia o de personas como el que ustedes están viendo, que es una cosa muy superior, mucho más interesante, mucho más valiosa que una fotografía. Pintor Rodrigo Calderón Martínez. Y termino el bloque con aroslavanda.cl, un sitio donde una señora muy talentosa diseña fantasías, joyas de fantasía, es decir, que no son de metales preciosos, pero ¿cuántas joyas son de metales preciosos? La mayoría de las que usan las señoras son fantasías. Ahí lo importante es el diseño. Y los diseños de Aros Lavanda son realmente espectaculares. Yo le sugiero que entre, señorita que está buscando algo especial, vea en aroslavanda.cl, de seguro va a encontrar más de algo que le va a gustar. Bueno, continúo con México. Se establece entonces el virreinato de Nueva España sobre esta base cultural riquísima, en este suelo tan fértil, donde cualquier semilla que cayera tenía que dar fruto, y es exactamente lo que ocurrió, estimados amigos. Ya durante el virreinato, los 300 años que duró la presencia española en México, se desarrolló un montón de actividades artísticas, arquitectónicas, pictóricas, musicales, que en el resto de América simplemente no teníamos la más prostituta idea. Especialmente pienso en nuestro país, Chile. Yo era el país más pobre de todos los que se conquistaron, entiendo. El país que estaba, digamos, más lejos de ser de interés de nadie, pero bueno, en fin, entraron acá y de esto surgieron algunas virtudes y muchos defectos también, pero desde el punto de vista cultural no nada comparable con lo que se ocurrió en México, con esta interacción entre estas culturas que se habían acumulado a lo largo de miles de años y los españoles. No los españoles que llegaron a la conquista, que eran simplemente unos soldadotes, digamos, analfabetos, probablemente casi todos, incluyendo quizás hasta Cortés. No, los que vinieron llegando después. Empezó a formarse no una mezcla, porque la mezcla es una cosa bastarda, una síntesis muy interesante, ya en ese periodo larguísimo de la presencia española, que fue larguísima y fue importante porque México era un país muy rico en minerales, en plata, en oro, y por lo tanto ese virreinato, digamos, era una de las grandes joyas de la corona, igual que el virreinato de Perú. La independencia se produjo en 1810, se declaró tal como en Chile, tal como en otros países, en Argentina, porque fue el momento en que la corona española estaba, digamos, secuestrada por Napoleón, y seguramente también hubo ciertos contactos y correspondencia y concertaciones, podríamos decir, entre los revolucionarios independentistas de toda América,
porque en esa época había también, como hay ahora, ideologías universales, la ideología que habían surgido en el siglo XVIII en Europa. Entonces, había mucho contacto político, ideológico, y por lo tanto no es tan casual que en todas partes casi se declaran las independencias más o menos el mismo año. Y también como en Chile, como en Perú, como en otros lados, hubo después un proceso de reconquista española, una lucha, y finalmente la cosa tomó años para que se estableciera la independencia de verdad. En México esto ocurrió, por aquí lo anoté en alguna parte, pero ya se me fue. Años después, el año veintitanto, se establece México. Y como en el resto de los países latinoamericanos, porque en esto todos tenemos carreras muy similares, luchas intestinas, guerras entre señores de la guerra de distintas provincias, y México le pasó algo aún peor. México tiene la suerte buena y la suerte mala de ser país fronterizo con Estados Unidos, que ya en el siglo XIX estaba mostrando su musculatura económica y de todo orden. Y con toda clase de pretextos, Estados Unidos entró en guerra en 1846 con México. Ustedes conocen el episodio del Álamo, que han habido dos películas o dos creo, donde los norteamericanos ahí se autoenaltecen mucho como grandes héroes, qué sé yo, luchando contra un general que era también un líder político, Santa Anna en esa época. Esto fue antes de 1846. En 1846, digamos, entra en guerra Estados Unidos con México, vence Estados Unidos y se quedaron, escuchen, es casi difícil de creer, casi la mitad, no casi, la mitad del territorio de México. Muchos estados norteamericanos son totalmente o parcialmente habían sido parte del territorio de México. Desde luego California, Nuevo México, Texas, Arizona, creo que una parte de Wyoming también. Un montón de estados son totalmente habían sido mexicanos o parcialmente. Ojo, por supuesto que esas zonas no estaban pobladas en una forma completa y total con ciudades y poblamiento abundante de mexicanos. Eran grandes zonas, digamos, un peladero donde precisamente habían estado llegando norteamericanos. Parte de esa oleada que se fue hacia el oeste, se metieron ahí y se empezaron a instalar y se generaron las situaciones que llevaron a esto. Y eso fue para los mexicanos un golpe del cual, digamos, lo tienen siempre presente hasta el día de hoy, que perdieron la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Eso es un hecho. Y después, ese es uno de los hechos, porque podríamos sintetizar la historia de México con unos 5 o 6 hechos claves y fundamentales. Primero, lo que les mencioné al principio, el impacto de la conquista sobre un suelo enormemente desarrollado civilizacionalmente hablando. Eso es un punto clave en la historia de México. Segundo, la derrota con los norteamericanos en 1846 a 1848, en que pierden la mitad de sus territorios. Tercero, la Revolución Mexicana. Pancho Villa, Emiliano Zapata, antes de ellos, digamos, los precursores, pero no voy a hacer aquí un curso de historia porque no estoy en primer lugar habilitado ni tengo autoridad para hacerlo, pero más o menos tengo alguna idea. La Revolución Mexicana, nacida de las situaciones de división, de desigualdad, como se dice ahora, enorme, como hay en toda sociedad por lo demás, entre una casta de origen básicamente europea, entre españoles y otras, que la misma historia del resto de América Latina, una capa europea y una gran capa indígena, pero en este caso una gran capa indígena que eran herederas de una tremenda cultura. Y esa pequeña capa europea eran los grandes propietarios de tierra, y esos habitantes de que habían sido sus tatarabuelos habían sido miembros de una gran civilización, se encontraron reducidos a la condición de campesinos empobrecidos, de trabajadores, de jornaleros. Entonces se fueron acumulando tensiones tremendas que dieron lugar a la Revolución Mexicana. Un evento pintoresco del cual hay 1 millón de libros y películas. La Revolución Mexicana no terminó con las desigualdades, sino que terminó con una forma de desigualdad para crear otras, como ocurre con todas las revoluciones, porque las desigualdades
dentro de las sociedades son un hecho inevitable y necesario y funcional incluso. No un accidente, un defecto que ocurre todas las veces, sino que es un resultado necesario de una serie de mecanismos sociales que son parte misma de la constitución de los sistemas sociales. Las desigualdades iniciales que crecen, etcétera, 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 etcétera. A veces con abuso y explotación, a veces no, pero el hecho es que sí, se producen desigualdades enormes. Y esta revolución generó otra casta gobernante basada en otros principios, que se apoyó durante años en una organización política con un nombre muy contradictorio, Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo puede ser institucional una revolución? ¿Cómo puede ser revolucionaria una institución? Pero así se llamó. Y estamos ya entrando al siglo XX, la revolución de Pancho Villa está a principios del siglo XX, y eso fue un punto fundamental, culturalmente hablando, políticamente hablando y socialmente hablando en la historia mexicana, independientemente que no se creó la gran igualdad que algunos habrán pretendido, pero sí fue un tremendo salto de la historia mexicana. Y luego, a lo largo del siglo XX, hasta el año 50, tenemos ahí una serie de mandatos como el de Cárdenas, el de otro personaje, no me acuerdo, algunos de estos eran supuestamente regímenes democráticos, pero eran las democracias de ese periodo, democracias a base de los votos de una pequeña capa de la población, las capas superiores, la oligarquía, terrateniente, industrial, las clases medias asociadas a ello y que orbitaban alrededor de ello. Las grandes masas campesinas no tenían mayor participación, digamos, con o sin derecho a voto, digamos, no contaban políticamente. La política era un juego de caballeros, digamos, así como en toda América Latina. Acá en Chile teníamos en esos años lo que se llama la República Parlamentaria, como ustedes recordarán, que también era una especie de club. La política se manejaba en el Club La Unión, no en las calles, no en las urnas, no, en el Club La Unión, en las mesas, bien servidas, bien abastecidas. Ahora, durante todo este proceso, desde el siglo XX, México fue creciendo industrialmente. Hubo un momento en los años 50 en que incluso se habló del milagro mexicano, para que sepan ustedes. Esta expresión milagro de tal o cual país, hasta nosotros en algún momento hablaron del milagro chileno como por 2 semanas. Se ha usado en una y otra oportunidad el milagro alemán, el milagro italiano, el milagro de esto, el milagro de más allá. Bueno, momentos en que las cosas crecen, que la economía se desarrolla y las cosas van más o menos bien. Entonces se habla del milagro. Y ese Partido Revolucionario Institucional y el tipo de institucionalidad, de economía, de sociedad, es otro de los puntos claves de la historia de México. Y ya en este siglo XX, ya entrado el siglo XX bajo la tutoría política del Partido Revolucionario Institucional, estos elementos culturales que ya eran muy ricos desde un principio, como les decía, brotaron enormemente. Fíjense ustedes la cantidad de emprendimientos culturales que se desarrollaron en México cuando en el resto de América andábamos todavía un poco a los tumbos. El cine mexicano de los años 30, 40, aquí también hubo cine en Chile y en Argentina también y en Perú, pero la masividad del cine mexicano y la manera como penetró en los mercados latinoamericanos fue muy increíble. Yo recuerdo de niño, en los años 50, cabro, chico, habían cines en Santiago, el Continental, el Santiago, no sé si habría un tercero, pero esos son los que recuerdo, que estaban en el centro de Santiago, que se especializaban en dar solo películas mexicanas, a donde iban todas las personas, desde luego iban todas las personas analfabetas, que no eran pocas. Santiago era, como las demás ciudades de Chile, un lugar donde habían muchas personas que trabajaban como empleadas domésticas. No las llamaban así, se usaron una expresión bastante más fea en esa época, que no la voy a repetir. Las empleadas domésticas eran prácticamente en todo hogar de clase media, por lo menos había una empleada doméstica. Sí que habían miles que habían venido del campo, que eran mujeres que llegaban normalmente jóvenes, muy ignorantes, muchas analfabetas. Entonces los domingos, el día de salida, se llenaban, uno veía cola frente al cine Santiago, frente al cine Continental, para ver qué cine mexicano. Todas las actrices, todos los grandes actores que se recordaban en esa época, cine mexicano. ¿Para qué hablamos de la música mexicana? Estas mismas personas que iban a esos cines
No escuchaban a Haydn o a Mozart, escuchaban los corridos mexicanos, escuchaban a Miguel Aceves Mejía, escuchaban a, no sé, no me acuerdo los nombres de todos los cantantes, escuchaban la música mexicana que se transmitía en radios que estaban todo el día transmitiendo música mexicana o gran parte del día. Y en el plano más elevado, México desarrolló un arte pictórico extraordinario. Los grandes muralistas mexicanos, ustedes conocen los nombres, los grandes artistas y grandes intelectuales, entre los cuales yo considero uno de los máximos, no solo de México, sino que de América Latina, este señor, Octavio Paz, que era también poeta, era ensayista, y no era marxista, y eso le causó muchos problemas con el mundo de los intelectuales latinoamericanos que siempre se pliegan a las ideas izquierdosas, pero Octavio Paz, que era bastantes niveles más inteligente que el promedio de los intelectuales, no. Y este hombre es autor de un libro que se llama, que no está aquí en este grupo, tengo todas las obras de él, pero le estoy mostrando solo una de las obras más interesantes que revelan el alma del pueblo mexicano, especialmente el mexicano que se iba a Estados Unidos a buscar hacerse la vida allá, y que de algún modo también refleja mucho del espíritu de los sectores más humildes de toda América Latina. Se llama El laberinto de la soledad, un extraordinario ensayo con una penetración psicológica y filosófica fantástica que yo no he visto en ningún otro autor latinoamericano. Octavio Paz es tremendo. Tremendo. Si ustedes no lo conocían, yo los insto a que busquen especialmente El laberinto de la soledad, donde la psicología del mexicano de abajo, entre orgulloso, entre humillado, como que llevara arrastrando la humillación que sufrieron sus antepasados aztecas o toltecas a lo largo de siglos, más la sensación de menoscabo ante la riqueza y el poder americano que tienen al lado como una vitrina, más las humillaciones del pueblo bajo en su propia sociedad, en México. Todo eso está maravillosamente retratado con una penetración psicológica asombrosa por este hombre que ya murió, Octavio Paz. Yo creo un genio, un intelectual de genio. De poeta no sé qué calidad tendría porque yo no leo poesía, pero debo imaginar que era una poesía de calidad. Pero este es uno solo entre otros intelectuales, artistas, novelistas. ¿Para qué hablo de los novelistas mexicanos? Es decir, voy a decirlo de frentón antes, pero después de ver el próximo bloque de mis publicidades, voy a decir algo de frentón que por supuesto va a molestar a muchos, especialmente a mis compatriotas, pero lo voy a decir igual porque yo no estoy para contar cuentos, sino que decir lo que pienso. Pero antes de decir lo que pienso, voy a decirles lo que dicen mis avisadores. Lomas de Millaray, amigos, si usted se quiere ir de la ciudad a vivir al sur, como han hecho muchos compatriotas nuestros, a vivir en un lugar precioso y alejado, muy alejado, mucho más alejado del delito, de los ruidos, de la brutalidad, del idiotismo, de la vulgaridad que reina por todas partes con esta nueva cultura que llegó a nuestro país y a todo el mundo. Lomas de Millaray, parcelas preciosas con electricidad, con agua, con electricidad soterrada, no le va a caer un árbol y se va a quedar sin luz. Fibra óptica, de todo, amigos, a 30 minutos de Puerto Montt, de Puerto Vara, el aeródromo, todas las cosas que usted pudiera necesitar y al mismo tiempo una distancia sideral desde otro punto de vista. Lomas de Millaray ya no está vigente, se acabó la fecha, pasó lo de los 5 millones, pero si dicen que vieron esto, supieron de Lomas de Millaray en este programa, les van a hacer un hermoso descuento, así me dicen. Continúo con Trade-In, una empresa que facilita el tema de importar lo que usted necesite para su empresa, para su negocio, para lo que sea, desde donde sea. Ellos se especializan en buscar la mejor oferta para usted. Si usted necesitaba traer, no sé, unos motores X, ellos van a ver todas las fábricas de motores disponibles, cuáles son la calidad, cuáles son los precios, y le van a dar la mejor oportunidad, le van a ofrecer la mejor opción con Trade-In. Lo mejor para el éxito de su negocio es traer los mejores productos al mejor precio, y eso es lo que hace por usted Trade-In. Lo que usted no puede revisar 1 millón de fábricas, lo hacen ellos. Sigo con Opsibiota, este polvito mágico que se convierte en una colonia de bacterias buenas, las buenas, que destruyen las malas, que producen los malos olores, amigos míos, y que generan problemas de, el mal olor, a veces son tóxicos.
con este producto se acaban por meses de meses. La colonia de bacterias que usted produjo con este polvito con agua se estacionan en el lugar donde usted las virtió y ahí se quedan destruyendo a todas las otras bacterias, las malas, las anaeróbicas que producen el mal olor. Sigo con conversas numéricas. Si usted tiene un niñito porro en matemática, póngalo en manos de este ingeniero que les muestra la faceta más entretenida, interesante y la verdadera faceta de las matemáticas, que no es un montón de fórmulas aburridas, sino que es una manera de ver el mundo que eventualmente llega el momento en que uno usa la fórmula tal como uno usa un martillo, pero antes ha pensado dónde meter el clavo, ¿no es cierto? Eso es lo que él enseña y le cambia la vida a los niños. Fuera de eso, ofrece cursos de preparación para la prueba de selección universitaria y cursillos para niñitos de programación súper entretenidos que los disciplinan, les hacen súper bien. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas, expertos en los temas más serios que son los penales y que no solamente son expertos, sino que han tenido éxito en casos súper importantes que llegaron a los medios de comunicación y ellos los ganaron. Así que si usted tiene un tema penal, póngase en manos de González y compañía. Lo que les iba a decir es que México es el país donde en forma muy exitosa se logró generar una identidad cultural realmente no solamente importante, sino que masiva, de peso no solo latino, sino que mundial. En el resto de América no. El resto de los países han sido historias distintas. O son países donde la cultura que se haya desarrollado siempre fue europeizante o europea, o alguna variante europea, porque simplemente no habían culturas desarrolladas indígenas que hubieran podido influir en algún grado. El caso de Chile. Si usted examina la pintura de nuestros artistas desde los primeros tiempos, va a ver que son como pintores europeos pintando en Chile nomás. Porque no se encontraron con una cultura, digamos, de gran nivel acá. Se encontraron con otro estado de civilización bastante más abajo. ¿Para qué hablamos de Argentina? En Argentina es aún totalmente europeizado. Totalmente europeizado. Totalmente. En su arte, usted ve la literatura argentina, en fin, todas las expresiones culturales argentinas, usted diría, bueno, esto es Europa simplemente. En Chile también. En Uruguay. Sé yo, no estoy tan seguro de qué situaciones se han dado en otros países donde hay fuertes influjos culturales ajenos, como países tropicales como Venezuela, Colombia. En Perú también hay elementos, digamos, autóctonos porque tenían una cultura importante, la cultura inca. Pero de todos los países, incluyendo incluso aquellos que tenían una base cultural, México es el que logró un florecimiento cultural más rico y más importante y de nivel mundial. Y eso se ve en todo orden de cosas. Ahora, un otro punto clave antes de terminar el programa, yo les he mencionado la Revolución Mexicana, el impacto de España con las culturas previas que habían en lo que ahora es México, la Revolución de 1910 con Pancho Villa, el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ahora hay otro factor clave que es importante, que ahora podría ser positivo, como no fue positivo en 1846 cuando les quitaron la mitad del territorio. Es su contacto con Estados Unidos. Ha sido y es, desde hace unos años, muy importante para el desarrollo industrial y todo lo que viene junto con eso, la situación geográfica en que capitales americanos dan un paso y están en México y se pueden instalar ahí, ha sido importantísimo para dar trabajo a muchos mexicanos. Ha sido realmente un factor de desarrollo que ha ido haciendo crecer México a pesar de los problemas inmensos de los carteles. A pesar de la corrupción, a pesar de la infiltración de los carteles, incluso en la estructura institucional política mexicana. Todo eso es serio y grave, pero es corregible. Y sobre todo, hay algo que no puede ser destruido ni siquiera por los carteles, y es el poder cultural y económico que genera un país con estos antecedentes culturales, con esta cercanía a Estados Unidos, que ahora es un beneficio. En el propio Estados Unidos, yo he escuchado algunos programas de este analista que les he mencionado, Peter Seihan, hace mucho hincapié en lo importante que va a ser México en el futuro con Estados Unidos por formar una unión, por así decirlo, una concertación económica mucho más potente que la que hay ahora. Mucho más potente. Yo creo que el futuro de México es espléndido, salvo que ocurra algún accidente fenomenal, que tengamos una guerra nuclear.
que lleguen los extraterrestres y cambien todo para bien o para mal, no sé, que los carteles terminen por aniquilar las capacidades políticas mexicanas y conviertan a México entero en una factoría de droga. Yo espero que eso no ocurra. No es seguro que no ocurra, pero no es seguro que ocurra tampoco. México es una tremenda nación. Yo diría de la hispanoamericana, porque Brasil es otra tremenda nación, pero no es hispanoamericana. Tiene otro origen, ¿no es cierto?, en Portugal. Tiene otro idioma. México es clave para América Latina. No Brasil, México. México. Y tan riquísimo que ustedes no se imaginan. Yo no he tenido la fortuna de ir a México, no puedo ir en la esquina hoy en día, por muchas razones. Mi mujer estuvo allá, precisamente siguiendo unos cursos de artesanía y cosas, y me cuenta lo extraordinario que es ese pueblo, lo amable que es la gente, que dicho sea de paso, un pueblo muy potente y muy intenso, que puede ser muy amable, muy querendón, pero puede ser muy violento también, muy intenso, digámoslo así. Pero si uno está en la buena con ello, yo creo que es gente fantástica para vivir. Y de hecho, les cuento, y para terminar el programa, que muchísimos norteamericanos, sobre todo gente jubilada, que ya no tiene nada que hacer en Estados Unidos, se están yendo a vivir a México. Y yo he visto algunos documentales de ciudadanos norteamericanos viviendo, qué sé yo, en alguna región de México, alguna de la República Federal, alguna zona. Tan contentos, no volverían jamás a Estados Unidos. Les gusta la gente, les gusta el estilo, les gusta el colorido, les gusta la vida. ¿Saben una cosa para terminar? Cuando uno va a Estados Unidos, yo he ido varias veces, Estados Unidos da la sensación de un país muerto. Porque uno no ve a la gente. Uno sale a las calles en Miami, ¿dónde está la gente? Puros autos. La gente si está en algún lugar, están en un mall, esos que están en medio de una carretera, ni siquiera un mall en la ciudad, sino que unos lugares así como grandes, como establos de mercancía. Hay una sensación no hay un calor humano, no hay una cosa. Entonces estos norteamericanos que se van a México están contentos, están felices. A algunos les va mal porque se topan lamentablemente con la parte oscura de México, que es la abundancia de criminales, carteles y gente y criminales que son tremendamente crueles y brutales. Pero, bueno, son las cosas que ocurren. Así es que, y perdónenme los mexicanos que puedan estar escuchando o viendo este programa, que yo de repente imite y seguramente muy mal a Cantinflas, pues porque Cantinflas es un gran personaje de la cultura mexicana y que yo creo que representa tan bien al pueblo, a todos los pueblos latinoamericanos, el mexicano, el hombre de abajo, el pueblo que se las arregla para salir adelante con puras cuenteo y pues ¿por qué no? Porque usted viene igual, no señor, eso. Yo no me las mamé todas las películas de Cantinflas y lo encontraba un personaje, un tipo muy, pero muy amable, muy, muy querible, digamos, Mario Moreno. Y alguna vez conocí personalmente a Mapita Cortés, que me imagino una actriz de la época de los años 60, que me imagino que ya está muy viejita o quizás hasta haya fallecido, no sé. Me acuerdo que me la topé con ella en el estadio Sausalito, en Viña del Mar, para el Mundial del 62. México jugaba en esa sede, en Milla, en Viña, y ahí estaba Mapita Cortés, me la mostró mi tío. Me dijo, mira, ahí está Mapita, y le saqué una foto que tengo por ahí. Mapita saludándome así. Bueno, amigos, eso sería todo. Tremendo país, México. Más grande va a ser en el futuro, eso no me cae ninguna duda. Tiene todos los recursos intelectuales, paisajísticos, recursos. Y ahora la cercanía de Estados Unidos yo creo que es un punto favorable. No como fue en 1846, obviamente, que les quitaron la mitad del territorio. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes con programas normales. Chao.